Básicamente lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en el último tiempo con relación a la pandemia, bueno, desde el año pasado se inició en Venezuela como un proceso muy temprano de prevención, eh, definiendo como planes de confinamiento, mecanismos de prevención, de detección, y bueno, y se estableció como una política a largo plazo de administrar el confinamiento en medida de evitar el contagio masivo, ¿no? Paralelamente se ha intentado tener acceso a los mecanismos de vacunación. Una de las primeras estrategias que se activó fue como ALBA-TCP, desde los países del ALBA-TCP, activar un proceso de alianza, por un lado para pedir la liberación de las patentes y por otro lado para activar otros mecanismos de apoyo mutuo, ¿no? Como el intercambio tecnológico, de conocimiento, de medicina y la creación de un banco de vacunas, ¿no? De forma paralela, el gobierno venezolano inició un proceso de intentar compra de vacunas, ha estado en negociaciones con China, con Rusia, pero por supuesto también ha intentado habilitar el mecanismo COVAX, ¿no? En el marco de el proceso que ha forzado de negociaciones para tratar de eliminar el bloqueo contra Venezuela desde los Estados Unidos, ha planteado entonces que al menos parte de los recursos que están bloqueados a nivel internacional se desbloqueen y sean utilizados para la compra de vacunas. Una propuesta a la que Estados Unidos se negó, por lo tanto entonces Venezuela no pudo activar esa posibilidad. Intentaron hacer un show internacional de que con la mediación de Guaidó habían logrado eso, pero eso efectivamente no ocurrió. El gobierno venezolano entonces tuvo que encontrar otros mecanismos de financiamiento con los pocos ingresos que ha tenido a pesar del bloqueo. Logró comprar cerca de 6 millones de dosis por vía del mecanismo COVAX. Estados Unidos bloquea esos recursos que depositó Venezuela en la cuenta del mecanismo COVAX. Venezuela entonces hace la denuncia de que esos recursos están bloqueados. Se inicia un proceso de intentar desbloquearlos, pero hasta ahora no ha ocurrido nada y ya en las últimas horas el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un emplazamiento, un ultimátum público al sistema COVAX de que, bueno, de que si no les iban a vender las vacunas, entonces al menos que les devolvieran el dinero, porque básicamente entonces es un dinero que tienen ellos retenido. Frente a eso, entonces lo último, ya en las últimas horas, el sistema COVAX respondió que, que iban a tratar de resolver muy pronto el tema del envío de vacunas hacia Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, un capítulo más, por un lado, de la reafirmación de lo cruento y genocida de los procesos de bloqueo que se aplican contra Venezuela y contra Cuba. También una clara demostración de cómo las vacunas son básicamente un negocio para el capital. Eh, el mismo Alba TCP ha venido denunciando desde el año pasado que el 95% de las vacunas están siendo concentradas y monopolizadas por Estados Unidos y Europa. Los países del G7 concentran la mayoría de las vacunas. Además, las grandes farmacéuticas tienen el control de la producción, las patentes están bajo su control y básicamente entonces es una mercancía cara que está monopolizada y que además los países bloqueados no tienen posibilidad de acceder, ¿no? O sea, un poco para demostrar cómo, así como vimos el año pasado, que los países que estaban en mejores condiciones para atender una situación de pandemia, básicamente no se encargaron de proteger a la mayoría de la situación porque la regla del capital es reproducir capital, no garantizar la vida. Así que murieron por millones en los países centrales. Eh, y ahora, no, este año, con la producción de las vacunas, monopolizan las vacunas, evitando que los países del sur global, de los cuales ellos viven, tengan la posibilidad de acceder, ¿no? O sea, lo que estamos mirando es básicamente cómo funciona el capitalismo global, ¿no? Su objetivo central es poner el capital por encima de la vida.